Bienvenidos a Heterodoxias, otra manera de contar la historia. Conoce la cultura y el pasado de una manera diferente. Muy buenas. Hoy vamos a hablar de las beguinas. Ni brujas ni monjas. Dijo Agustín de Hipona: es orden natural entre los humanos que estén las mujeres sometidas a los hombres, porque es de justicia que la razón más débil se someta a la más fuerte. Si tenemos que remontarnos en el tiempo sobre el origen de las beguinas, es posible que sus antecedentes se remonten a las Hespérides, las guardianas de la serpiente, la diosa madre. Según el poeta griego-siciliano Estosoco, entre el 630 y el 550 a.C., en su poema Canción de Gerión, y el geógrafo también griego Estrabón, entre el 64 y el 23 a.C., en su Geografía, volumen 3, las Hespérides habitaban en la Turdetania, Tartesos, al sur de la península ibérica. Apolonio de Rodas, por su parte, situaba el jardín de las Hespérides cerca del lago Tritón, en Libia. En la mitología griega eran las ninfas que custodiaban un maravilloso jardín en un remoto rincón de Occidente, la Atlántida. Posteriormente, ya en época romana, surgieron las sacerdotisas de Vesta, diosas del fuego y del hogar. En un principio es posible que fueran dos, 4 ya en tiempos de Plutarco y más adelante 6. De su importancia dan prueba que el colegio de las Vestales y su bienestar eran considerados fundamentales para la continuidad y seguridad de Roma. Eran unas sacerdotisas públicas, Vesta publica populi Romani Quitilium, y como tales constituían una excepción en el mundo sacerdotal romano, compuesto enteramente por hombres. Finalmente, el 27 de febrero de 380, el emperador Teodosio I el Grande declaró el cristianismo como la única religión del imperio, acabando con el apoyo del Estado a las religiones romanas tradicionales y prohibiendo la adoración pública de los antiguos dioses. El templo de Vesta, como tantos otros, fue cerrado en 391 y Celia Corcordia dimitió como Vestalis Máxima en el 394. Hacia el final de su vida se convirtió al cristianismo, 12 años después. Las beguinas fueron grupos de mujeres que en Europa decidieron unirse y vivir apartadas de los hombres. No eran una orden religiosa, ya que no aceptaban autoridad de ninguna jerarquía. No tenían reglas establecidas ni tampoco estaban divididas por su origen social. Dieron especial importancia a la educación, en un momento en que todas las mujeres y casi todos los hombres estaban excluidos de ella. Algunas de estas mujeres fueron las iniciadoras de la escritura en sus lenguas vernáculas. No se conoce exactamente el año de su fundación, pero ya eran muy comunes en el siglo XIII. El origen del nombre es especialmente confuso. Algunos lo atribuyen a Lambert de Beguí, un sacerdote de Lieja que intentó la reforma de la iglesia en su ciudad. Fue muy crítico con las costumbres del clero, en especial con la simonía, la compraventa de bulas y cargos eclesiásticos. Tradujo los Hechos de los Apóstoles y las epístolas de Pablo. Escribió un polémico libro, Antigraphum Petri. Acusado de herejía, murió en 1177 después de una azarosa vida, tras haber fundado una iglesia y un claustro para viudas y huérfanos de los cruzados en su pueblo natal. Como curiosidad, cabe decir que Begué significa tartamudo en francés. Otros dicen que el nombre deriva de Beguen, que en flamenco antiguo significa pedir al orar o tal vez peyorativamente, pese a que en realidad nunca fueron mendicantes.
también por Vega, santo patrón de Nivelles, donde según una dudosa tradición se estableció el primer beguinaje. Por el hábito color beige y lana burga, parecido al de los humillati italianos, que solían vestir. Por Santa Vega, hija de Pepino de Linden, mayordomo de Palacio de Austrasia durante el reinado de los tres reyes merovingios, considerada por muchos la fundadora de las beguinas en el siglo VII. También por el verbo alemán beginnen, que significa comenzar, haciendo referencia al paso de una vida a una vida religiosa. Por la palabra francesa beguin, cofia, característica de la vestimenta de las beguinas. Las diferentes comunidades se autofinanciaban gracias al trabajo de las hermanas, tanto en la fabricación de telas y tapices como de códices y otros productos religiosos. Fueron perseguidas por la Inquisición, la jerarquía eclesiástica y algunos nobles, aunque fueran defendidas y protegidas por otros. Las autoridades veían con muy malos ojos que vivieran apartadas en los beaterios, sin aceptar las normas sociales de la época. A partir del siglo XV fueron expulsadas de algunos beaterios. Las beguinas atendían a las personas más pobres y desfavorecidas, ayudándolas en sus necesidades, también a las mujeres, niños y ancianos. Organizaban la ayuda de los pobres y enfermos en hospitales o a los leprosos. Fundaron hospitales, escuelas y comedores benéficos y recogían a las mujeres repudiadas por sus familias tras quedarse embarazadas fuera del matrimonio y a las prostitutas. Los monjes franciscanos fueron sus aliados naturales al perseguir objetivos similares. Las beguinas se extendieron con mucha rapidez por casi todos los reinos de Europa, hasta que a principios del siglo XIII comenzaron a ser perseguidas, sobre todo en Francia, a instancias de Felipe IV el Hermoso. Este, a tenor de su éxito con la eliminación de los templarios, con los que estaba fuertemente endeudado, y con la ayuda de su adlátere, el Papa Clemente V, comenzó a ambicionar las supuestas riquezas de las beguinas. Una de las beguinas que sucumbió a manos de la Inquisición fue Margarita de Porret, acusada de herejía por su libro El espejo de las almas simples, poemario altamente recomendable por su calidad literaria. En 1310 el inquisidor general la juzgó y condenó a morir en la hoguera. En el Concilio de Viena, celebrado en esta ciudad francesa entre el 16 de octubre de 1311 y el 6 de mayo de 1312, se discutió sobre estas comunidades, pero no se llegó a prohibirlas, a pesar de las presiones del rey de Francia y de muchos clérigos y príncipes de la Iglesia. De todas formas, la condena de Marguerite de Porret fortaleció a los enemigos de las beguinas. A instancias de Clemente V, en el Concilio de Viena se decretó que su modo de vida debería ser prohibido definitivamente y excluido de la Iglesia de Dios. En 1318, Juan XXII estableció, mediante la bula Gloriosam Ecclesiam, que tanto beguinas como franciscanos espirituales fueran castigados, sobre todo, ojo al dato, los que habían sido refugiados del emperador Federico II de Sicilia. El Sacro Imperio Germánico y Francia se disputaban la hegemonía de Europa en aquel tiempo. En 1321, Juan XXII mitigó esta sentencia y permitió que las beguinas continuaran con su estilo de vida, ya que habían enmendado sus formas. No obstante, ya en febrero de 1317, el Concilio de Tarragona había establecido la pena de excomunión para las beguinas que vivieran en comunidad, vistieran mantos y otras características de sus comunidades, leyeran libros teológicos en lengua vulgar y predicaran sin permiso de las autoridades eclesiásticas. Posteriormente, la Iglesia institucional tuvo frecuentes roces con las beguinas y sus congéneres masculinos, los begardos. Durante el siglo XIV, los obispos alemanes y la Inquisición condenaron a las beguinas y emitieron bulas
para someterla a la disciplina papal. El 7 de octubre de 1452, una bula del Papa Nicolás V fomentó el ingreso de las beguinas en la comunidad carmelita. En 1470, Carlos el Temerario, duque de Borgoña, decretó que gran parte de los bienes de las beguinas pasaron a manos carmelitas. Se presionaba a las beguinas de muchas formas y maneras para que ingresasen en una comunidad religiosa o bien se disolviesen. En el siglo XVI la desconfianza hacia las beguinas creció, pues a menudo se unieron a la Reforma, en especial al anabaptismo. En el siglo XVIII se tomaron medidas para frenar a las beguinas. Sin embargo, y pese a esta persecución, muchas beguinas continuaron siendo fieles a la ortodoxia católica, especialmente en Brujas, Gante y otras ciudades flamencas, aunque otras muchas se incorporaron a la Orden Tercera de San Francisco de Asís, reconocida por el Vaticano. El 14 de abril de 2013 murió en Croquet, Bélgica, la hermana Marcela Patin, a los 92 años. Era la última representante de este movimiento religioso surgido en la Edad Media. Había nacido en el Congo belga en 1920 y era ciega. Estudió en la Escuela de Ciegos de Bruselas y a los 20 años intentó ingresar en un convento, pero ninguno la aceptaba. La acogieron las beguinas de San Adalbert en Gante, una comunidad de 260 mujeres. Tenía 20 años cuando ingresó en la comunidad. Trabajó cuidando a los enfermos y posteriormente se trasladó al beguinaje de Kortrijk con otras 8 mujeres, de las que fue la última superviviente. Algunos de los beguinajes más famosos son el de Ámsterdam, el de Amberes, el de Brujas o el de Lovaina. En España, el Hospital dels Beguins de Valencia fue especialmente interesante, ya que en septiembre de 1410 San Vicente Ferrer lo utilizó y creó el que probablemente fuera el primer orfanato del mundo. Entre las beguinas más célebres se cuentan Beatriz de Nazaret, Matilde de Magdeburgo o la ya citada Marguerite de Poré. Precursoras de la poesía mística del siglo XVI, además de ser las primeras en utilizar las lenguas vulgares para sus versos en lugar del latín, aunque la mística más famosa es sin lugar a dudas Anne de Witt-Jarberes, Brabante, 1269, autora de varias obras de poesía y prosa. En la actualidad, lo más parecido que existe a las beguinas es la Orden del Hermanamiento, fundada por Ivana Cereza, 1942-2009, y reconocida por la Iglesia Católica el 18 de marzo de 2002. Termina aquí esta breve introducción a las que fueron las primeras feministas de la historia, que ya en el siglo XI se atrevieron a reivindicar la autonomía de la mujer frente al hombre, perdurando en el tiempo durante más de 1000 años, a pesar de todas las adversidades y obstáculos que la cerrazón, la codicia y la maledicencia pusieron en su camino. Y recuerden, aquí nunca hablamos de política. ¿O sí? Ya no me acuerdo. Hasta dentro de 15 días y sean felices.